están escuchando Guns N' Roses, están escuchando a Slash con ese solo de November Rain, para ahí un día justo que nos tiró Nunú este tema. Y adelantábamos un poco, las semanas anteriores habíamos estado charlando sobre las plataformas más tipo Twitter, Facebook, cómo se regulan, qué es lo que está pasando, pero también hay otro debate que se abrió con el mundo de la tecnología, porque uno de los pocos sectores en esta economía en crisis de la pandemia que se está yendo para arriba son la venta de servicios culturales, Spotify, Netflix, todo lo que es para ver y consumo cultural masivo. ¿Qué es lo que está pasando con estas industrias? Bueno, vamos a charlar un poco de esto con Agustín Espada. Agustín, muy buenos días, ¿cómo andás? Hola Patricio, ¿cómo estás? Buenos días para todos y todos los que estén ahí. Buenos días. ¿Todo bien? Bueno, hoy es un día, por ejemplo, para ver Netflix a la noche para quien puede. Sí. Y bueno, la realidad es que como bien decías vos, la pandemia y mejor dicho el aislamiento, ¿sí? Esto de quedarnos en casa, no poder y no tener que salir, hizo que una de las industrias que más crecimiento y que mejor explotó esta situación fuera la industria de las industrias culturales, la industria del entretenimiento y la industria de la información o el periodismo. Pero sucede, y ese es un poco el planteo de la columna de hoy, que la renta que genera ese sistema, vamos a llamarlo así, sistema de la información y el entretenimiento, está cada vez más concentrada y cada vez más extranjerizada. ¿Concentrada y extranjerizada en quién? Concentrada y extranjerizada en plataformas como Facebook y Google que brindan servicios publicitarios, plataformas como Netflix, Amazon o Spotify que brindan el acceso a contenidos como música, como series, como películas y que por lo tanto desfinancian cada vez más la producción nacional, ¿sí? Porque esos precios, digamos, esos abonos que nosotros pagamos, se van a la cuenta que en algunos casos están en Estados Unidos y en otros casos están en paraísos fiscales, pero digamos, ese dinero sale de la esfera nacional, ¿no? Claro. Entonces, lo que plantea esta columna es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer el Estado ante esta situación? ¿No? ¿Y qué puede hacer el Estado en sentido general? ¿Y qué puede hacer el Estado argentino? O mejor dicho, ¿qué no está haciendo el Estado argentino que sí están haciendo otros estados a lo largo del mundo? ¿Sí? La semana pasada, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires publicó un informe que escribí junto a Santiago Marino, donde hacíamos un paneo por las distintas propuestas regulatorias y las distintas situaciones regulatorias que justamente lo que buscan es controlar este proceso de concentración de la renta y de extranjerización de la renta que redunda en un empobrecimiento de la producción local de información y de entretenimiento y por lo tanto con lo que sería la práctica habitual de los empresarios de medios a lo largo del mundo y en Argentina más todavía, que es la precarización laboral, ¿no? Digamos, la primera variable de ajuste para cualquier empresa de medios de comunicación y podríamos decir que para cualquier empresa son los trabajadores, ¿no? Entonces se sobrecargan y se precariza al eslabón más débil de la cadena. Incluso esto acá lo vimos casos concretos como Polka, ni hablar, ¿no? Desde el ámbito más periodístico, pero digo en el sentido de espectáculo también. Sí, totalmente. Me parece que la pandemia reflejó sobre todo en empresas audiovisuales, en productoras o en canales de televisión, algo que venía pasando en el mundo de la radio y en el mundo de la prensa escrita, por llamarlo de alguna manera, hace 3 o 4 años, ¿no? Digamos, esto de los despidos, el pago de salarios en cuotas, la necesidad de la asistencia estatal con los planes preventivos de crisis, ¿sí? Si te parece, Patricio, empezamos a recorrer un poquito cómo es este escenario y por qué decimos que el Estado tiene que tomar alguna decisión o intervenir de alguna manera, ¿sí? Vamos. Tenemos en primer lugar una caída del mercado publicitario. Ahí tenemos algunos gráficos para ir poniendo esto justamente de una manera más accesible.
desde 2014 que el mercado publicitario viene en retracción, ¿sí? Digamos, en 2019 comparado con 2014, el tamaño del mercado publicitario argentino en dólares se redujo un 50%, es decir, en 2019 fue la mitad de lo que era en 2014 y solamente pasaron 5 años, ¿sí? Por supuesto, esto está afectado por las condiciones macroeconómicas. Tenemos otra imagen que nos muestra cómo se distribuye ese mercado publicitario. Y ahí nosotros vamos a ver que la cantidad de publicidad que se queda en las empresas de televisión, sean los canales de televisión o las señales de televisión de pago, se mantiene más o menos constante, pero sí ha caído muchísimo, ¿sí? Casi un 50%, también copiando estos números, la cantidad de publicidad que reciben las empresas de gráfica, ¿sí? Los diarios y revistas, básicamente, que son, en la mayoría de los casos, las principales fuentes de trabajo de periodistas, ¿sí? Porque en la tele y en la radio muchas veces, bueno, más en la tele que en la radio, trabajan otro tipo de profesionales, no todos son periodistas y no hay gran cantidad de periodistas más allá de los equipos de los noticieros o de las señales de noticias en el caso de la televisión de pago. La prensa gráfica es la gran sostenedora, sea en papel o en digital, del periodismo, ¿sí? De la actividad periodística profesional. Bueno, y eso mermó muchísimo la cantidad de publicidad que recauda. En contraparte, creció mucho la cantidad de publicidad que se queda en el mercado digital, ¿sí? Google, Facebook, portales informativos, pero principalmente Google y Facebook, ¿sí? Claro. Digamos, esas empresas que brindan estos servicios publicitarios a través de los cuales uno puede targetizar, ¿sí? Digamos, seleccionar a quién y cómo quiere llegarle. Bueno, esos servicios publicitarios también extranjerizan la renta, porque uno le está dando la plata a una empresa como Google o Facebook que la factura y se la lleva afuera, ¿sí? Se la lleva Facebook directamente factura en Irlanda, así que ni factura acá, digamos. Por eso te digo. Bueno, después tenemos también, digamos, en el gráfico lo que pueden ver es que arriba lo verde es, y que crece año tras año, es el mercado publicitario digital. Lo naranja, que se reduce año tras año, es el mercado de la prensa gráfica. Y lo celeste, que se mantiene más o menos constante, es el mercado publicitario de la televisión, de aire y pago, ¿sí? Digamos, como vemos ahí, la tele se sostiene, la gráfica cae año tras año y el digital crece año tras año, ¿sí? Por otra parte, la circulación de diarios cae también de manera vertiginosa y en pandemia cayó casi a niveles muy mínimos, muy marginales, año tras año, con la particularidad de que el sector del mercado de la prensa en papel que más cae es la prensa en papel por fuera de Buenos Aires, ¿sí? En las provincias, contrario a lo que se podría creer, la producción local de prensa escrita está en caída, ¿sí? Digamos, ¿Esto en se sabe por Argentina... qué? No sabría, habría que investigarlo, debe haber algunas razones, pero por ejemplo, en Buenos Aires parece que la caída de la tirada en papel de Clarín se frenó en los últimos años, venía cayendo mucho, pero ahí vemos la franja roja, ¿sí? De abajo de ese gráfico, muestra que Clarín se mantiene constante, ¿sí? Que La Nación cae bastante, que el diario popular cae bastante, pero que lo que más caen son los diarios por fuera de los más vendidos, donde hay una gran cuota de mercado por fuera de Buenos Aires. Después tenemos lo que sería los ganadores de este escenario, ¿no? ¿Quiénes están quedando con este dinero? Porque, a ver, nosotros consumimos menos información, consumimos menos entretenimiento que antes. No, yo aseguraría que casi todos nosotros estamos cada vez más tiempo con nuestro celular en la mano leyendo noticias o leyendo redes sociales o Sí. pasando tiempo mirando series, ¿no? Claro. Bueno, los ganadores hasta acá de la renta son, como les decía, estas empresas digitales, pero también empresas de telefonía, ¿sí? Los que prestan el servicio de telefonía fija, de telefonía móvil, de internet fija, de internet móvil, de televisión por cable, ¿sí?
que año tras año aumentan su facturación en contraparte a lo que sucede con el negocio de los medios tradicionales. Y pensemos en cuánto valor tendría para nosotros conectarnos a Internet y pagar un servicio de conexión a Internet si no tuviéramos acceso a todos esos contenidos de información y de entretenimiento, ¿no? Claro, no Entonces, serviría de nada. Sí, o por lo menos tendría un valor mucho menor, porque sería para mandar algunos mails, para acceder al, no sé, al home banking o, no sé, algunos servicios, hacer compra de supermercado, pero la gran cantidad de tiempo que nosotros pasamos leyendo o escuchando o viendo información o entretenimiento le otorga un gran valor a ese abono que no redunda en ningún aporte de ese mercado a la producción de información y entretenimiento local. Claro. ¿Sí? Por otra parte, tenemos, como les decía, a los servicios digitales, ¿sí? Y hay un gráfico ahí que nos muestra la balanza comercial de la cultura en Argentina, que lo que vemos, sigan ustedes la franja roja, que nos muestra que desde hace 4 años que esa balanza comercial viene aumentando su negativo, ¿sí? Su rojo, porque crecen las importaciones de servicios culturales. Básicamente, las importaciones de servicios culturales están referidas a justamente el pago de Netflix, de Spotify, de Amazon Prime, ¿sí? de esas plataformas de acceso a contenidos que son extranjeras. Ahí en otro cuadro vamos a ver cómo se distribuye en países esa importación de servicios culturales. Y vemos que el 85% de esas importaciones son de Estados Unidos, que tienen que ver justamente con las plataformas de servicios de streaming de video o de música, las plataformas como Google y Facebook que brindan servicios publicitarios, y después tenemos ese 15% de Suecia que es de Spotify. Sí, Spotify está catalogado como una empresa sueca, aunque ya tiene su base comercial en Estados Unidos. Si nosotros catalogamos a Spotify como una empresa estadounidense, que es lo que en los hechos es, tenemos casi el 100% de la renta cultural importada de origen estadounidense. Agustín, lo verde sería Streamio, todo lo que son las plataformas aparte de Netflix. Sí, también, sí. Todos los servicios, como puede ser, como bien vos decías, Streamio o incluso empresas de streaming, ¿sí? Que uno contrata para poder ofrecer el servicio, que la mayoría están afuera o una parte están afuera. Todos los servicios que se contratan ingresan en esa importación de servicios digitales, ¿sí? Audiovisuales en este caso. Entonces, este es el diagnóstico, ¿no? Tenemos una caída de la renta local, tenemos una extranjerización de la renta local, como vemos en este cuadro, una concentración de la renta local de información y entretenimiento. Y la pregunta es entonces, como sostiene acá el graph, ¿qué se puede hacer? Entonces, ahí nosotros vemos que, por ejemplo, en la OCDE se está impulsando una discusión sobre cómo cobrarle impuestos a estas plataformas, ¿sí? Cómo hacer que estos servicios que se prestan y que tienen distinta naturaleza, porque en la OCDE no se debate únicamente con Google, Facebook, sino también que se debate sobre, por ejemplo, Amazon y la venta de productos en Amazon. ¿Cómo se puede hacer para que esas empresas paguen impuestos aun cuando no tienen sede en los países donde brindan esos servicios? Lo mismo se está debatiendo en la Unión Europea. Fíjense el alto nivel político del que estamos hablando, ¿sí? Porque hay no son grandes empresas que pierden también. Por eso mismo, ¿sí? Lo que están detectando tanto la OCDE como la Unión Europea es que básicamente Amazon, Google, Microsoft, Apple, Facebook están rivalizando con las empresas, los grandes conglomerados empresariales tradicionales, ¿sí? Se están quedando cada vez con más porción de la torta económica mundial de toda la economía, ¿sí? No únicamente de la información y el entretenimiento o del mercado publicitario. Entonces, en la OCDE y en la Unión Europea, por ejemplo, en la Unión Europea debaten para cobrar un impuesto un concepto que es el de presencia digital significativa, que tiene que ver con poder cobrarle impuesto a estas empresas aun cuando no tengan una sede fiscal en el país. Es decir, bueno, señor Facebook, por ejemplo, usted brinda el servicio publicitario acá, pero me dice que sus oficinas están en Irlanda.
bueno, por este artículo que nosotros vamos a sancionar, por más que su sede esté en Irlanda, va a tener que pagar impuestos acá porque usted brinda servicios acá y tiene clientes en el país, ¿no? Esta discusión que para algunos puede parecer bastante obvia, ¿sí? Está bastante atrasada en los marcos regulatorios de los países y la OCDE y la UE, mejor dicho, y la Unión Europea ya lo están debatiendo. Fíjense que no estamos hablando ni de Cuba, ni de Venezuela, ni de Rusia, ¿sí? Digamos, estamos hablando de grandes países capitalistas que están buscando ponerle un límite a estas empresas. En Australia, en el Reino Unido, en Francia, por ejemplo, ya se le está cobrando entre un 3, un 4 y un 5% de impuestos, de tasas, mejor dicho, a estas plataformas. En algunos casos son plataformas de streaming audiovisual como Netflix, como Amazon. En otros casos esas tasas incluyen a Google y a Facebook por su actividad publicitaria, ¿sí? En otros casos son solamente Google y Facebook, sí, pero incluso en Australia, en el Reino Unido y en Canadá, no me sale el nombre, pero los organismos de defensa de la competencia de esos países elaboraron informes que son clases abiertas de cómo estas empresas distorsionan la competencia en el mercado, ¿sí? De cómo, bueno, justamente Facebook y Google lo que hacen es por la cantidad de información que reúnen de los usuarios y porque están presentes en todos los eslabones de la cadena publicitaria digital, lo que hacen es controlar toda la cadena publicitaria digital y distorsionar los precios de esa cadena digital para que la mayor parte de la renta se la queden justamente Google y Facebook y a los medios les quede un porcentaje muy menor, ¿sí? Lo que podríamos llamar en otras áreas de la economía, y en esta podemos empezar a incluir ese concepto, dumping, ¿sí? Bajan los precios para que sea muchísimo más conveniente pautar a través de Facebook y Google y de esa manera, digamos, producen una especie de competencia ruinosa. Si todos los que quieran competir con esas plataformas van a caer porque no tienen la capacidad de poner los precios tan bajos, ¿sí? Y una vez, perdóname, entonces, Agustín, una vez sí, que claro, genera el dumping, cuando se logra sacar al resto de los competidores del mercado y se hacen del mercado, ahí sí suben el precio, ¿no? Una vez que monopolizan cada segmento. Exactamente, esa es la consecuencia de los monopolios, ¿no? Que cuando los monopolios o los duopolios, en el caso de Google y Facebook, cuando ellos consolidan su posición dominante sobre el mercado publicitario digital, lo que hacen es justamente cartelizarse y dominar los precios, subirlos y justamente imponer condiciones ruinosas para los medios, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada fue noticia en Francia que el gobierno consiguió que Google se sentara en una mesa con 6 de las más importantes empresas periodísticas de Francia a negociar condiciones de pago, ¿sí? A decirle, bueno, Google, mira, vos estás generando X volumen de negocio, ¿sí? Y de ese X volumen de negocio, una parte corresponde que la distribuyas con los medios, con los productores de información. Eso es lo que dijo el gobierno de Francia. Ustedes se van a tener que sentar a acordar las condiciones. El gobierno de Francia no puso las condiciones de la negociación, sino que los obligó a sentarse. Y la semana pasada fue noticia que Google y las empresas de medios llegaron a un acuerdo para que justamente les paguen por la utilización de ese contenido. Es, digamos, y además no es la solución porque son muy poquitas las empresas, por lo tanto ahí se seguiría concentrando un poco menos la renta, ¿sí? Pierden poder de negociación los medios más chicos, los medios locales, los medios alternativos, pero bueno, digo, es un ejemplo de cómo el Estado puede intervenir para tratar de equilibrar un poco la regla del juego, ¿no? Para tratar de repensar cómo distribuir todo este tiempo de atención, esta renta que se genera y sobre todo el dinero que nosotros invertimos,
¿sí? El dinero que nosotros pagamos para acceder a la información y el entretenimiento, que no redunda en la producción profesional de información y entretenimiento local y nacional, ¿sí? Ese es el gran problema. Que si esto sigue así, la generación de entretenimiento y la generación de información va a depender cada vez más de los deseos, de los planes de negocio de empresas como Netflix, como Disney, como Google, como Facebook, y las productoras locales, sean los canales de televisión, sean productoras audiovisuales, sean diarios, sean portales web, va a estar cada vez más dependiente de las limosnas que le tiran esas empresas. Como la facturación, ¿no? Con los datos y los metadatos, que también es otra fuente de ingreso oscura, por decirlo de alguna manera. Por supuesto, y esa es una discusión muchísimo más sensible muchísimo más sensible no, también muy sensible, que en otra columna podemos reponer, ¿no? Que tiene que ver con cómo estas empresas lucran con borrar cada vez más las barreras entre lo privado y lo público, ¿no? Digamos, pero ese es un temazo que me parece que necesitamos trabajarlo bien en profundidad porque es muy grande y muy sensible. Pero en el informe lo que nosotros observamos, y con esto voy cerrando, es que en Europa, como existe la Unión Europea, la capacidad regulatoria es mucho más grande que en los países de América Latina, donde únicamente se le está empezando a cobrar a estas plataformas IVA, ingresos brutos, ¿sí? Se los está empezando a meter en rentas generales, pero muy tímidamente y con poco impacto sobre el sistema de información y de entretenimiento. Digamos, no se avanza en cuotas de catálogo, por ejemplo, para Spotify o para Netflix, no se avanza en obligaciones de producción local. Bueno, ese tipo de discusiones están apagadas, están atrasadas, y lo que sostenemos en el informe es que es necesario ponerse al día con estos debates, ¿sí? Para que justamente no sigamos la cuenta de despidos y de empleados y trabajadores precarizados, ¿sí? Que se pasan al monotributo y que trabajan en 3, 4 o hasta 5 medios para poder cubrir un salario básico, no siga creciendo, ¿sí? Nosotros entre 2016 y 2019 tuvimos más de 4.000 despidos en el periodismo de Buenos Aires, y lo importante es que hay que debatir estas cuestiones para que esa cuenta no siga creciendo, siempre teniendo en cuenta que este debate sobre la renta no debe redundar en más poder para este empresariado que precariza, ¿no? Digamos, hay que ponerle condiciones también a ese empresariado local para que cumpla con los derechos y sus obligaciones como empleador. Totalmente, está bueno para la patada inicial, por decirlo de alguna manera, el kickoff del debate entre corporaciones, entre grandes corporaciones, las de los medios en este caso, el entretenimiento, Google, Facebook, el Estado, y también, digamos, si eso redunda en qué pasa con, si hay fondos para desarrollo de cultura local o de emprendimientos periodísticos, agencias periodísticas, así que una buena visión para arrancar ahí en el panorama. Nada, muy interesante. Nos quedamos ahí con también como muchas cosas, vamos sumando en la listita, Agustín, cada vez que se abre un tema, ¿viste? Decimos de este tema salen 3 temas más, así que vamos a ir avanzando. Es un poco la idea de la columna, ¿no? Ir viendo en qué debates meternos, en qué debates no, pero sí sucede eso, ¿no? Que cada vez que abrimos un lugarcito nos encontramos con muchos otros temas para tocar, pero bueno. Y aparte está buenísimo porque son los debates que se van dando ahora, actualmente. Te mandamos un abrazo muy grande. Otro para ustedes, que tengan un buen día. 10:44, bueno, interesante debate sobre plataformas, el mundo de la cultura, pero nosotros ya volvemos porque nos falta todavía la conexión en vivo y en directo con Francia para ver qué es lo que está pasando con los inmigrantes que están en protestas por las calles de París. Ya volvemos. Quédate, ya volvemos. Alerta spoiler por La Izquierda Diario Multimedia.